Damos un saludo a nuestros hermanos que nos siguen a través de esta transmisión y hablando de esas heridas del alma, esas heridas que no han supurado, esas heridas que siguen abiertas por muchas cuestiones. Hablándote de Mefiboset, que está en el segundo libro de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Esta historia es tremenda, hermano, esta historia me impacta. Esta historia habló a mi vida hace muchos años y sanó mis heridas. ¿Puedes decir, sanó mis heridas? Sanó mis heridas. Vamos a ver la historia de este hombre llamado Mefiboset. Capítulo 4 del segundo libro de Samuel, versículo 4 dice: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. ¿Puedes repetir conmigo, lisiado de los pies? Lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, o sea, de su abuelo y de su papá. Y su nodriza lo tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Quiero ver un significado que es bien importante. Mefiboset, el nombre de Mefiboset significa el que carga con el oprobio o el que arrastra la vergüenza. ¿Sí me estás oyendo? Y quiero decirte que a partir de este evento que acabamos de leer, así vivió Mefiboset. Y así fue conocido públicamente este hombre. Un hombre que se arrastraba en el oprobio, que caminaba en la vergüenza pública, porque mucha gente que lo veía, que se arrastraba y que caminaba lisiado, causaba vergüenza a toda la gente que lo veía. Y quiero hablarte de esa palabra oprobio. Y más sucede la vergüenza cuando alguien nos deja caer. ¿Sí me estás oyendo? Cuando una persona nos deja caer, cuando una persona juega con nosotros, cuando una persona nos traiciona y nos deja caer y nos andamos arrastrando por la vida públicamente porque la gente se da cuenta, eso causa un oprobio, causa una vergüenza tan tremenda que a veces pensamos en quitarnos la vida. Oprobio, ¿sí lo escribiste? Es un sentimiento. Te lo mandé el audio. Sí le mandé el audio, hermano. Es un sentimiento de culpa, de inconformidad, de humillación. Y surge por el pecado, por el fracaso o por la equivocación. ¿Sí me estás oyendo? También es un sentimiento de pérdida de dignidad. ¿Cómo dije? Que surge por los insultos, los golpes o los señalamientos de otra persona. También es un sentimiento de incomodidad por hacer el ridículo y crear un mal testimonio delante de los demás. Y número 4, es vergüenza pública, deshonra, infamia, es afrenta, es agravio, es ofensa. Y también sabes qué significa ser objeto de burla. Te pregunto algo, iglesia. ¿Alguien te ha dejado caer? ¿Alguien te ha lastimado a tal grado que te has empezado a arrastrar, hermano, por la vida? ¿Has caminado con vergüenza, con oprobio, con agravio, con afrenta? Y por ello fuiste objeto de burla, de crítica, de señalamiento. Perdiste tu dignidad, tu autoestima. Te sientes avergonzado, te sientes fracasado, te sientes ridículo. Y todo porque alguien, hermano, no te pudo sostener, no te pudo cuidar, te engañó, te mintió y te dejó caer. Y por ese motivo caminaste arrastrándote por la vida, siendo una vergüenza pública. Esta historia es impresionante, pero también es la historia de las condiciones del ser humano o de un cristiano cuando alguien lo deja caer.
Cuando alguien en el cual uno confía y lo traiciona y lo deja caer. Nos empezamos a llenar de traumas, de complejos, de inferioridades. Nos quedamos cojos, nos sentimos minusválidos. Caminamos por la vida llenos de amargura. Nos volvemos una vergüenza para los demás, sin dignidad, sin honor, y siendo ese objeto de burla para los demás. Así se sentía Mefiboset. Así estaba la condición de este hombre. Mira cómo dice David. Vamos a regresar a ese capítulo, a ese pasaje, pero quiero que leamos Salmo 44, 15 y 16. Salmo 44, 15 y 16. El rey David dice: cada día mi vergüenza está delante de mí. O sea, una persona vive así. Cada día se siente así. Se siente señalada, se siente objeto de burla, se siente una vergüenza pública, camina en deshonra, en infamia, en afrenta, cada día, hermano, porque alguien lo dejó caer, alguien lo llenó de vergüenza, alguien lo exhibió, alguien lo traicionó. Y David dice: mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro Me cubre. ¿Cómo vive una persona con oprobio? Confundida. Y dice el versículo que sigue, 16, ¿por qué? ¿Por qué sucedió esto? Por la voz del que me vitupera y deshonra por razón del enemigo. ¿Quién te dejó caer, hermano? ¿Quién se vengó de ti? ¿Quién te deshonró? ¿Quién te robó tu virginidad y te dejó tirada o tirado? ¿Quién te robó? ¿Quién te lastimó? ¿Cómo estás viviendo, hermano? Y más que tú confiabas en esa persona. Gloria a Dios. Si estás aquí, regresamos a segundo libro de Samuel, capítulo 4, versículo 4, nuevamente. Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó. ¿Quién le tomó? Su nodriza le tomó. Y mientras iba huyendo se le cayó de los brazos y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Déjame decirte que Mefiboset era un príncipe, hermano. Era un príncipe Mefiboset. ¿Sí estás aquí? Gloria a Dios. Él nació, hermano, en un palacio. Tal vez cuando él nació en el mejor hospital que había en aquel tiempo. Tuvo los mejores cuidados, Mefiboset. Nació tal vez en una cuna de oro. Tenía los mejores médicos, en la mejor cuna, los mejores pañales, las mejores cobijas. Su madre lo amaba mucho, tal vez lo mimó desde que era pequeño. Tenía un futuro brillante Mefiboset. Su abuelo era el rey, su padre era el príncipe. Cuando lo oían llorar, ¿sabes qué? Mandaban un séquito de sirvientes a que lo atendieran a Mefiboset. Cuando él lloraba porque tenía hambre, venían corriendo sus nanas o sus nodrizas para alimentarlo. Mefiboset, hermano, nunca anduvo sucio, nunca anduvo manchado de comida. Siempre lo cambiaban, lo atendían de lo mejor, hermano. Sus sirvientas lo protegían porque era el nieto del rey. ¿Sí me estás oyendo? Amén. Nunca estuvo en malas condiciones Mefiboset. Tenía los mejores pañales, hermano, los mejores bordados en sus pañales, las mejores ropas, comida, atenciones y cuidados. Este niño tenía un futuro extraordinario. Pero un día, hermano, en un solo día cambió todo. En unas horas cambió todo su destino. En unos momentos, hermano, en un solo día mataron a su abuelo, mataron a su padre y se quedaron con el palacio a tal grado que lo saquearon en su totalidad. Este hombre se quedó sin nada. Y aparte, hermano, sufrió un accidente. Quedó
minusválido, quedó lisiado, hermano. Qué tremendo, hermano. Qué condición tan tremenda y espantosa estaba viviendo Mefiboset, ¿sí o no? Pero aquí no acaba todo, iglesia. Un hombre que iba pasando por ahí y que lo vio tirado y que lo vio arrastrándose, ¿sabes qué? Lo tomó y se lo llevó y lo llevó a un lugar llamado Lodebar. Ahí lo internó porque lo vio como una carga, porque lo vio lisiado de sus pies, y en vez de que lo ayudara, de que lo adoptara, de que lo cuidara, fue y lo vendió, hermano, a un lugar llamado Lodebar. Mira, 9:3, capítulo 9, versículo 3, porque te me quedas viendo como si ¿a poco es una película de drama o de qué es esto? De Isaac Rodríguez se llama el que hacía las de Pedro Infante. Tú no veías de Pedro. Ismael Rodríguez. Dice: el rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Shiba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonathan, pero ¿sabes qué? Está lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿y dónde está? Y Shiba le contestó al rey: he aquí, está, fue llevado, fue vendido, fue entregado en casa de Maquira, hijo de Amiel. ¿En dónde? En Lodebar. Y Lodebar, hermano, Lodebar era un lugar inhabitable. Lodebar significa tierra seca. Lodebar significa tierra olvidada. Nada prosperaba en Lodebar. Era un lugar terrible, seco, era una tierra sin expectativa, era una tierra sin sueños, sin pasto, sin fruto, sin nada. Y allí estaba Mefiboset. Era un príncipe, hermano, que se convirtió en nada. Qué tremendo está esa historia, ¿sí o no? Tenía todos los mejores lujos. Su abuelo era el rey, su papá era el príncipe, tenía las mejores comodidades, pero acabó vendido en ese lugar que no había fruto, no había prosperidad, no había nada. Un príncipe que se convirtió en nada. Y todo porque alguien lo dejó caer. Te pregunto, ¿cómo te sientes tú? ¿Cómo te sientes tú, amado hermano? Porque tú eres un príncipe, tú y yo somos reyes y sacerdotes. Alguien lo dejó caer y el otro que lo recogió, que lo levantó, lo encerró en una tierra de miseria, de oscuridad, de soledad, hermano, de depresión. Yo a veces así veo que hay matrimonios, hermano, que los han dejado caer y piensan que al casarse van a ser felices para siempre. Y no se dan cuenta que el que a veces con el que se casa se lo llevan a Lodebar. Y acaban en una tierra miserable, sin fruto, de oscuridad, de tinieblas, hermano. No hay prosperidad, no se da nada. Está tremendo eso, ¿verdad? Y cuando uno piensa, me voy a casar, voy a ser feliz y todo me va a salir bien, y nos formamos una expectativa que no sucede. ¿En dónde acabaste? ¿En dónde vives? Pues yo vivo en Lodebar número 17, entre la Zaragoza y... ¿Cómo si alguien te dejó caer y todavía te llevaron ahí? Tal vez ahí, hermano, en ese lugar, encerrado en esa prisión, en esa casa donde lo vendió Maquir, tal vez asomaba Mefiboset y ahí veía a la poca gente que salía a caminar, ahí veía a los jovencitos que iban creciendo, jugando con la pelota, jugando, mira, con sus juegos ahí, jugando coleadas, pero él nada más veía porque él no podía, porque estaba lisiado de los pies. Veía a los niños subir y bajar, aventarse, cargarse, jugar caballitos y lo que tú quieras. Solamente él veía por la ventana eso, pero él no podía salir de ese lugar, porque alguien lo dejó caer y lo encerraron ahí. Te pregunto a ti, mujer, varón, ¿cómo te has sentido tú? ¿Quién te dejó caer? ¿Quién te llevó a Lodebar?
Ahí estaba cautivo, incomunicado, en ese lugar donde los sueños se desmoronan, en ese lugar donde no hay expectativa, en ese lugar donde no hay fruto. Ahí estaba encerrado. En ese lugar donde los príncipes se convierten en mendigos o en pordioseros. Ahí estaba metido. Donde no hay futuro, solo, triste, frustrado, en un lugar, hermano, que lo estaba aprisionando y lo estaba asesinando. Cualquiera al oír esta historia diría: ¿por qué no se quitó mejor la vida? ¿Tú crees que no pensó Mefiboset eso? ¿Tú crees que Mefiboset no dijo: mejor, ahorita me cuelgo, ahorita yo mejor me quito la vida porque no quiero vivir así? ¿Todo por qué? Porque alguien que supuestamente era su nodriza, supuestamente lo quería ayudar, ¿sabes qué? Lo dejó caer. ¿Quién te ha dejado caer, hermano? ¿Quién te encerró en Lodebar? Tal vez alguien te robó tu virginidad, te robó en tu trabajo, te fue infiel, te engañó, te mintió, te traicionó, y lo peor, hermano, que tú habías confiado en él. ¿Su nodriza era digna de confianza? Claro, la había contratado el rey. Era de suma confianza su nodriza, pero ¿sabes qué? Lo dejó caer. ¿Qué persona en la que tú has confiado te ha dejado caer, hermano? ¿Qué persona? Que tú confiabas, que tenías expectativas, que tenías sueños, que tenías visiones, que veías un fruto impresionante al lado de él, pero ¿sabes qué? Te dejó caer y te encerró en Lodebar. Te llevó a un lugar olvidado. Te llevó a un lugar donde los príncipes no son nada. ¿Quién fue, hermano? Nos podemos preguntar. ¿Quién te llevó ahí? ¿Tus padres? ¿Tu esposo? ¿Tus hermanos? ¿Tu amigo? ¿O tu pastor? Porque también hay de esos, hermano. Un líder religioso tal vez te metió ahí y te dijo: tú nunca vas a hacer nada. Tú nunca vas a prosperar. Nunca te vas a levantar. Y te encerraron en Lodebar, hermano. Te dejaron lisiado de los pies y no pudiste nunca levantar un ministerio. Ni siquiera fuiste a una campaña a San Pablo. Aleluya. ¿O quién fue tu papá, tu mamá? Eres un inútil, no sirves para nada, eres un tonto, ¿Qué eres, hermano? Te dejó caer. Gloria a Dios. Satanás, hermano, te quiere sacar del palacio real, te quiere hacer un mendigo espiritual, te quiere hacer un pordiosero. Satanás quiere encargarse de ello y encerrarte ahí en esas prisiones llamadas Lodebar, lugar de oscuridad. Satanás quiere llenarte de vergüenza, de oprobio, y exhibirte públicamente diciéndote: ¿sabes qué? Tú no sirves para nada, tú eres esto, y te vuelvas un objeto de burla y de vergüenza pública en donde quiera que tú vayas. Así estaba Mefiboset, un hombre cargado de vergüenza, lleno de oprobio, con unos traumas impresionantes, lleno de amargura, hermano. Te digo algo, hermano, la vergüenza, escúchame bien, la vergüenza no resuelta hace que nuestra vida no funcione. ¿Sí me estás oyendo? Estaba trabajando con un jovencito el día domingo y le digo: tienes que soltarte, tienes que perdonar al que te hizo eso. Yo ni sabía ni qué le había pasado. Pero te siento como una camisa de fuerza, no me dejas abrazarte, no me dejas trabajar contigo. Alguien te puso una camisa de fuerza. ¿Quién fue? Y nos encarcelamos, ¿verdad? En Lodebar. Era imposible salir de ahí. Parecía que en ese lugar se iba a morir este hombre, lleno de vergüenza y de oprobio, que arrastró la vergüenza pública toda su vida. Ahí se iba a morir. Pero la pregunta sería:
¿Cómo salió de ahí? ¿O cómo salir de ahí? ¿O cómo vencer eso? ¿Cómo le hizo a este hombre? Te digo algo, hermano, humanamente era imposible, pero lo que es imposible para los hombres, lo es posible para Dios. Dios escuchó el clamor de ese hombre. Dios sabía quién era ese hombre. Dios sabía que tenía un propósito para ese hombre. Versículo 4. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Hoy el Señor habla a la iglesia. ¿Dónde está? ¿Por qué te sientes así? ¿Quién te encerró en Lodebar? ¿Quién te dejó caer? ¿Quién te traicionó? ¿Quién te engañó? ¿En dónde te has metido? ¿En dónde estás? Y Shiva, una prototipo del Espíritu Santo, le responde al rey, ¿y aquí está en dónde? Está encerrado en su habitación. Está en una depresión tremenda. Se quiere quitar la vida. Se quiere suicidar. Está allí en Lodebar. ¿Quién preguntó? El rey. Di el rey. El rey preguntó, hermano. Wow, hermano. Era un hombre que estaba en Lodebar, hermano. Era una basura, era inmundo. Pero el rey preguntó por él. Era un hombre que se arrastraba en Tepito, en las drogas, en el alcohol, en el sexo ilícito, que se estaba arrastrando en la pobredumbre. Pero el rey preguntó por él. Entonces, versículo 5, entonces envió el rey a David. ¿Quién envió? ¿Quién preguntó y quién envió? El rey. Hoy está preguntando, ¿quién sigue en Lodebar? ¿Quién se sigue arrastrando? ¿Quién no puede perdonar? ¿Quién sigue herido del alma? ¿Quién todavía vive con vergüenza y con oprobio? Porque hoy yo te voy a llamar y yo te voy a traer al palacio y te voy a restaurar todo lo que se te quitó. ¡Oh, hermano! Dios me ha enviado, hermano, por los Mefiboset, de calle 41 y número 17. Y si Dios lo permite, me va a enviar por los Mefiboset que andan en San Pablo, arrastrándose en el lodazal, arrastrándose en el alcoholismo, arrastrándose en las drogas. Vamos por ellos para que el Señor los restaure al palacio. ¿Cuántos de nosotros nos hemos arrastrado en la vergüenza, hermano? En el oprobio. Hoy Dios nos quiere sacar de ahí. Sobre todo, hermano, perdones, escúchame bien, perdones para que sane y cicatrice aquella persona que te dejó caer. Gloria a Dios. Y todavía, hermano, te metió a Lodebar. Tremendo está eso. Aleluya. Me he atrevido a decirle a uno que otro matrimonio, ustedes tienen nada más un problema, ser felices. Ese no es problema, porque acabamos de cantar, solo Dios, y tú tienes al Dios de la gloria. ¿Cuál es el problema? Porque lo cantamos hace ratito, ¿verdad? Solo Dios. Entonces, estamos llenos de vergüenza, con heridas abiertas. Seguimos en Lodebar, donde los príncipes se convierten en mendigos, donde ahí la gente no es nada, hermano. Tenemos que salir de ahí. Versículo 6 dice: y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, ¿a quién? Al rey, di al rey. Y se postró sobre su rostro, hizo reverencia y dijo David, le dijo David, Mefiboset, y él le preguntó. No cuesta trabajo leer, hermano. ¿Sabes por qué le preguntó? ¿Sabes por qué le dijo, eres tú Mefiboset? Porque él no se llamaba Mefiboset, él se llamaba Merit Baal, que significa abogado del diablo, hermano, abogado del otro, abogado del ídolo. Por eso le nombra al rey Mefiboset, porque él cargaba con una vergüenza a través de esa identidad que traía, hermano. Después fue transformado a destructor de ídolos. Así fue conocido Merit Baal. ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te dicen? ¿El tranza? ¿El mentiras? ¿El incumplido? ¿El irresponsable? ¿Te imaginas que David le dijera, hey tú irresponsable, eres tú? ¿Qué le dijo? Aquí estoy. Hey tú, el alcohólico, tú el drogadicto, tú el mentiroso, tú eres el mentiras.
Gloria a Dios. ¿Verdad que la vergüenza nos encierra en lo de barro? Le respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo el rey, ¿qué le dijo? No tengas temor. No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Aleluya. Wow, hermano. Haré misericordia contigo por amor de tu padre Jonatán, y te devolveré las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás, ¿qué? Siempre a mi mesa. Qué tremendo, hermano. Lo estaba sacando de lo de Bar. Lo estaba sacando de ese lugar seco, estéril, de ese lugar tremendo. ¿Y a dónde lo iba a llevar? A su mesa. ¿Cuántos de nosotros, hermano, hemos tenido esa misericordia de Dios? Pero hay heridas que están abiertas, hay heridas que no han cicatrizado, hay heridas, hermano, que están supurando todavía ahí en nuestro corazón, y no nos damos cuenta en dónde estamos sentados. Este hombre, hermano, al oír eso, mira lo que le contesta al rey. Él, inclinándose, le dijo: ¿quién es tu siervo para que mires? ¿A quién? Un perro muerto como yo. ¿Cómo se sentía este hombre, hermano? Este hombre tenía unos traumas impresionantes, hermano, y da una respuesta triste y despreciable, ¿sí o no? Porque estaba lleno de vergüenza, de oprobio este hombre. Pero el rey le había dicho: no tengas temor. Pero él se presenta como un perro muerto. ¿Sabes qué? Un perro muerto, hermano. A ver si no me demandan porque aquí presenta un perro muerto, pero bueno, está dormido. Ahí voy a poner no les pasó nada, fue actuado. Pero te digo algo: un perro muerto. Pasa un carro, pasa otro carro, hasta que queda. Así se sentía Mefiboset. Se sentía nada, se sentía una basura, se sentía inmundo, sentía que nadie lo levantaba, sentía que al contrario lo iban a aplastar, que el rey lo iba a despedazar, y no era así. No había entendido las palabras del rey. No tengas temor. Los planes de David eran impresionantes para Mefiboset, ¿sí o no? Así es el corazón de Dios. Él te quiere quitar la vergüenza y el oprobio. Quiere que te sientes a su mesa. Quiere que recuperes tu identidad. Tú eres un príncipe. Tú eres un hijo de Dios. Tú no eres un perro muerto, un perro que apesta, un perro que trae moscas, un perro que trae inmundicia. Tú eres un hijo de Dios. Sin esperanza, sin futuro. Gloria a Dios. También es lo que significa Mefiboset, hermano. Hombre sin esperanza, sin futuro, sin porvenir, sin sueños. Él nunca te va a dejar caer. Dile a tu hermano: Dios nunca lo va a dejar caer. Versículo 9 dice: entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: mira, todo lo que le fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa, comerá siempre a mi mesa, comerá siempre a mi mesa. Esa es la voluntad de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes, yo también en mi cabeza, un día recuerdo que mi hermana Carmela me llevó con un novio que tenía, que pagaba todo, era dadivoso, y la llevaba al Estadio Azteca. A mi hermana le gustaba mucho ir al Estadio Azteca, iba a la América. Estaba enamorada de Miguel Ángel Cornero, me acuerdo viéndola. Y la llevaba al estadio, y él pagaba al taxista que agarraba, lo metía al estadio para: vente, yo te pago tu tiempo y te pago tu tarifa para que me lleves de regreso, imagínate. Y un día que salimos del Estadio Azteca, fuimos a comer ahí, estaba una panadería, se llamaba La Luna, y había un restaurante muy, muy bonito ahí. Y yo estaba pequeño y me llevaron ahí con los dos, y me pidieron una milanesa con papas y toda esa cosa, ya sabes, toda esa guarnición. Y yo no sabía agarrar los cubiertos, hermano. Yo iba a agarrar luego mi tortilla, pero veía a todos que estaban con el estudio. Y ¿sabes qué? Se siente vergüenza, ¿sí o no?
Fue la primera vez que yo sentí en mi corazón vergüenza, pena de no poder agarrar un cubierto. Aquí mi mamá los cubiertos los guardaba bajo llave, hermano. Cada uno que lo quería agarrar le pegaban. Tenemos que agarrar tortillas, como buen mexicano, dice mi hermano, un taco ferrocarrilero a comer. Pero cuando uno iba a una casa ajena y te ponían los cubiertos, da vergüenza. ¿Cómo se siente? Se siente feo. Imagínate a Mefiboset sentado a la mesa del rey. ¿Qué no habría en la mesa del rey? Era indigno ese hombre. Pero le llevó una mesa donde había de todo, hermano, donde había las mejores carnes, los mejores vinos, las mejores copas, los cubiertos de oro. Y mira, tenía una mesa que brillaba, y ahí estaba el lisiado, ahí estaba el avergonzado, ahí estaba ese hombre sentado a la mesa del rey. Por eso cuando yo también experimenté esa vergüenza fue cuando llegué a los pies de Cristo. Cuando el Señor me llamó a su presencia, me sentí indigno, me sentí un perro muerto, me sentí como ese hombre en la presencia de Dios. Yo no era nada, hermano. Y ahí se quebrantó mi corazón, y fue una vergüenza triple, si tú quieres, a cuando yo no pude agarrar el cubierto. Fue una vergüenza de ver al rey cara a cara, decirle: Señor, aquí estoy yo. Soy yo Mefiboset, soy yo el mentiroso, soy yo el tranza, soy yo el adúltero, soy el fornicario. Yo soy ese, Señor. Y duele, hermano. Por eso yo sé lo que es esta palabra. Yo sé lo que es este testimonio de este hombre. Yo soy ese Mefiboset, hermano. Y ahora le digo a mi esposa: tú y yo no podemos volver a Lodebar, a las cosas pasadas, porque Lodebar significa lo que quedó atrás del Jordán. Lodebar también significa el recuerdo. Lodebar también significa el pasado. Tú y yo ya no vamos a arrastrar eso. Tú y yo vamos a cruzar el Jordán hasta llegar a la tierra prometida. ¿Te imaginas meterla yo a Lodebar? Aparte ni se deja, no, pero bueno. Seguimos peleando la buena batalla. Gloria a Dios. Dice el versículo 11: y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que tú has mandado, mi señor el rey, a su siervo, así lo hará tu siervo Mefiboset. Dijo el rey: comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Aleluya. Voy a terminar, hermano. Qué tremendo. Mira, primero, número uno, primero lo recibe en el palacio. Después, número 2, restituye todo lo que le quitaron. Y después, número 3, lo sienta a la mesa real. ¡Wow, hermano! Escucha esto. Dios quiere hoy, en esta noche, que tú verdaderamente perdones a la persona que te dejó caer. Perdónalo, hermano. Si fue tu padre, si fue tu madre, si fue tu esposo o tu esposa, perdónalo. ¿Sí me estás oyendo? Así vas a salir de Lodebar, rompiendo con toda vergüenza, con todo oprobio, y dejes de sentirte un perro muerto. ¿Por qué? Porque el rey te mandó llamar. El rey te mandó llamar. Y comerás a su mesa. ¿Cuántas cosas había en la mesa del Señor? En Lodebar había miseria, pobreza, migajas, obscuridad, tinieblas, pero en la mesa del rey hay abundancia, hay prosperidad. Allá afuera, hermano, hay Mefiboset que necesitan ser restaurados. Pero para que tú y yo los podamos restaurar, necesitamos perdonar al que nos dejó caer y salir de Lodebar. ¿Cuántos pueden decir amén? Versículo 13 dice: y moraba Mefiboset, ¿en dónde? Ya vivía en Jerusalén. Ya podía vivir y sentir la presencia, el gozo, la misericordia, el amor del pueblo de Dios. Ahora él era pueblo de Dios, ya no era un perro muerto, ya era un hijo de Dios, y vivía y moraba ¿en dónde? En su Jerusalén, en el lugar de donde debía de haber estado desde un principio. Dios restaura todas las cosas. Termino diciéndote esto, iglesia. Tú ya no puedes seguir arrastrándote por la vida. Hoy es el tiempo de salir de Lodebar y dejar de ser un mendigo espiritual. Tú eres un príncipe, un hijo de Dios. Perdona al que te dejó caer y te encerró en Lodebar. Así puedes sentarte a la mesa del rey, porque Él te mandó a llamar hoy en esta noche, y para que tú goces de los deleites y de las delicias de la prosperidad que tiene Dios para ti, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? Pues dale un aplauso a Dios.
Aleluya. ¿Cuántos reciben esa palabra? Espera, ¿me ayudas para que quieres añadir algo, pastor? Quiero que nos vean juntos en esta película. Tú y yo. ¿De qué vamos a ministrar? Sanidad. Gloria a Dios. ¿A cuántos le han hecho cosas que no creen que son injustas? ¿Sí o no? Amén. ¿Y usted le ha hecho algo también a alguien injusto? Digo porque allí estaba, ahorita lo acabamos de ver, Mefiboset, pero también alguien, como dice el pastor, lo dejó caer. Pero de pronto nosotros también habremos dejado caer a alguien. No estamos aquí para hablar de nosotros, pero un día, aquí está Jaime, un día a mí me exhibieron públicamente así desde el púlpito con toda la iglesia llena. De lo más vil. Y a veces uno se queda con su corazón así, usted sabe, dolido, con coraje. Pero hay dos cosas que puede hacer uno. Una es dejarlo todo a la voluntad de Dios, que por lo regular siempre decimos, Señor, ahí tú sabes. Que no es válido, ¿eh? Y dos, ir con esa persona y arreglar cuentas. Y a veces nosotros tenemos que recurrir a ello, porque ustedes saben, una herida, si no se trata, una herida, si no se procura sanarla, ¿qué cree que suceda? Una herida con el tiempo se infecta, se echa a perder esa herida, se pudre y corre el riesgo de que esa parte, ese miembro, le metan ¿qué? Cuchillo. Cuando nosotros no sanamos esa herida, y ojo, fíjese lo que le digo, la herida la sabe el Señor, sí o no, pero Él dijo que nosotros perdonáramos las ofensas a los que nos la hicieron, porque si no, Dios no nos va a perdonar aquí a nosotros las ¿qué? Las ofensas. Ahora, la pregunta es, ¿ya fue con esa persona y le pidió perdón? Hace rato escuchaba yo al pastor y solamente quiero reforzar esto porque queremos orar. Salmos capítulo 41. Y dice así la palabra de Dios: bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a voluntad de sus enemigos. Jehová, dice, lo sustentará sobre el lecho del dolor. El versículo 4 es bien importante porque de esto estamos hablando. David dice, yo dije, Jehová, ten misericordia de mí y sana Mi alma. David se dio cuenta que había un problema, ¿dónde? En su alma. David se dio cuenta que él en su alma estaba guardando cosas que lo hacían sentirse mal, porque no es solamente con la gente, sino con Dios. Y entonces dice, sana mi alma, porque contra ti, cuando alguien nos hace algo y nosotros no buscamos a esa persona para sanar esa situación, esa herida, ahí se queda. Y entonces ya nosotros nos volvemos pecadores. ¿Por qué? Porque sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Este hombre que me exhibió, me habló por teléfono y me dice, ¿sabes qué, brother? Quiero que me ayudes a hacer esto, aquello y lo otro. Y le dije, fíjate qué barbaridad. Primero necesitamos platicar, le dije. Porque las cosas cuando no se aclaran, cuando no se bajan, la herida está ahí. Y corres el riesgo, oí bien, hermano,
de contaminar a otros, de herir a otros. Y entonces fui y le dije, aquí estoy. Fíjese, él me exhibió. Y yo le dije, perdóname si yo te he hecho algo. No soy la medida de Dios, hermano. No. El hermano es bien bueno. Uy, qué valiente. No. Simplemente que si no obedecemos a la palabra de Dios, dice la Escritura, somos mentirosos. ¿De qué hablamos? ¿De qué predicamos? ¿A quién presentamos? Y David dice, sana mi alma, Señor, porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen de mí. ¿Qué dice? Dicen mal de mí. ¿Cuándo morirá y perecerá su nombre? Oiga bien, sus enemigos decían, ¿cuándo será el día en que David qué? La gente allá afuera a veces dice, ¿cuándo será el día, verdad, en que le vaya mal? Y David lo escuchó y guardó ¿qué? Coraje en su corazón. Se enteró, su alma estaba contaminada ya. Dice, y si vienen a verme, ¿hablan qué? Puras mentiras. Su corazón recoge para sí iniquidad, y al salir fuera, ¿qué hacen? Está con el hermano comiendo en la casa y ya dice, vamos, ¿te fijaste? Eso que hacer la hermana. Y David lo escuchó. Y su alma se empezó a desquebrajar y empezar a partir. Reunidos, dice, ¿qué dice? Murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Y contra mí piensan mal, diciendo, ¿qué? Cosas pestilencias. ¿Qué más? Mire, hermano, usted lo puede seguir leyendo eso. Pero el apóstol Pablo dijo algo. Miren que de ustedes no brote una raíz de amargura y contaminen a muchos. Ahora, por eso yo les decía, ¿a usted le han herido? ¿Usted ha herido? ¿Cómo se siente cuando a uno lo hieren? Le dan donde más le duele. Le dan en su esposa, en sus hijos, en su esposo, en su casa. ¿Cómo se siente? Y él tiene una herida. Pero cuando a usted también ha herido a alguien, ¿cómo cree que se sienta? Decía hace rato el pastor, ¿quién te dejó caer? Ahora la pregunta es, ¿a quién ha dejado caer? Cuando hubo alguien que confió en usted también y usted dijo, este no va a cambiar, no entiende. La mano ya ni para orar por ella, hay que dejarla caer. Dígale que está a su lado y te hablan.